Qué distintos los dos. Con la fuga de Carlota, la alondra de Calacalí se enamoró del seductor Jorge Araujo Chiriboga. Leyendas quiteñas de Jorge Rivadeneira. La alondra de Calacalí se enamoró del seductor Jorge Araujo, Carlota Jaramillo. El 24 de mayo de 1922, en el centenario de la batalla de Pichincha, se llevó a cabo en Quito un concurso de dúos y triunfaron dos juveniles hermanitas, Carlota e Inés Jaramillo Jaramillo. En 1926 brotó en la ciudad Carita de Dios Quito, claro, todo un frenesí artístico y surgieron dos compañías de comedias. La Dramática Nacional con la primera actriz, Marina Moncayo, dirigida por Jorge Araujo Chiriboga, y la de Zarzuela con Victoria Aguilera. Un loco trashumante y músico, el maestro Rafael Ramos Albuja quiso dar vida a una tercera compañía, la de comedias y variedades. Buscó con tesón a las hermanas Carlota e Inés Jaramillo. Ellas pidieron autorización a sus padres, Ignacio y Natalia. Por unanimidad, los dos se negaron. Artistas, nuestras hijas, jamás, nunca. Esa fue su respuesta. Pero Carlota, nacida en Calacalí, no era tan resignada. Al contrario, convenció a su hermana Inés y las dos subieron al escenario del Teatro Sucre el 26 de octubre de 1926 para su debut. El dúo de las hermanitas fue aplaudido a rabiar en su debut. Triunfo que sus padres no compartieron. Ellos, muy tristes, permanecieron en su casa en La Tola, murmurando: «Artistas, nuestras hijas». En la compañía de Ramos Albuja se lucieron también Raquel Echeverría, primera actriz, Alfredo León, primer galán, Miguel Ángel Casares, artista múltiple, el tenor Roberto Maldonado, el simpático cómico Piñufla Pérez y, claro, las hermanas Jaramillo. De pronto, la farándula quiteña del año 27 se conmovió. La Dramática Nacional, la primera actriz Marina Moncayo, fue sacudida por un terremoto interno nunca aclarado durante una serie de funciones en Cuenca, y 3 de sus figuras se separaron del grupo. Y para más y mejores chismes, los 3 fueron a dar en la novedosa compañía de comedias y variedades de Ramos Albuja. Eran nada menos que Jorge Araujo Chiriboga, Marco Barahona y Miguel Ángel Casares, auténticas figuras artísticas de la época. Lo primero que hicieron los nuevos astros fue borrar el nombre de Ramos Albuja y dejar en pie a la compañía de comedias y variedades. Basta, dijeron. Pero sucedió algo más para poner al rojo vivo la chismografía modelo de 1927. El 24 de mayo se efectuó todo un concurso de teatro con las 3 compañías en el Teatro Sucre. Claro, hubo un empate. Y el clímax se dio poco después, cuando circuló la noticia de que Jorge Araujo Chiriboga y Carlota Jaramillo se habían enamorado al compás del pasillo. ¡Qué distintos los dos! Tu vida empieza, y yo voy ya por la mitad del día. Tú ni siquiera vives todavía, y yo, ya de vivir, tengo pereza. Cuyo autor era Jorge Araujo, quien lo dedicó a Carlota. Araujo, nacido en 1892, pasaba con 12 años a la alondra de Calacalí, cuyos pasillos conmovían al Quito del año 27. Otra vez los papitos de Carlota se opusieron. Casarse con Jorge Araujo, mayor que ella, un tanto bohemio, otro artista, bueno, fue la respuesta rotunda, y nuevamente Carlota fue rebelde. Junto con su amado novio, viajó a Guayaquil en el tren, con parada en Riobamba, y allá los dos vivieron una apasionada luna de miel, y además cumplieron con el ritual del casorio. La vida no fue fácil para la pareja. No era fácil por la clase media, y ella con su hermosa voz subió al solio de reina del pasillo, pero la música no daba mayores ingresos y tuvo que ejercer muchos años la docencia como buena graduada del Normal Manuela Cañizares. Jorge Araujo, quien fue militar, tuvo después varios trabajos burocráticos, aunque era reconocido como un personaje del teatro y la música, autor de varias canciones de fama en esos tiempos idos, como Morena la ingratitud, Solo por tu amor, Si tú me olvidas, además de sendas distintas, por supuesto. Los más gratos en contar que Carlota y Jorge fueron felices junto a sus hijos Nelly y Vinicio. Carlota, quien grabó más de 40 discos en una época tan difícil, había nacido en Calacalí el 9 de julio de 1904 y murió en Quito el 10 de diciembre de 1987. Ella contó su historia, con fuga y todo. El autor de este libro
en 1982. Era una persona muy agradable y está considerada como la gran figura femenina de la canción ecuatoriana. Y con su querido esposo Jorge, que suscitó un caso singular registrado con sorpresa y admiración en esa época y que consta en el Diccionario Biográfico Ecuatoriano de César Augusto Alarcón Costa. Jorge Araujo Chiriboga nació en Riobamba el 5 o a las 5 de la mañana del 27 de febrero de 1892 y falleció, miren ustedes, en Quito el 27 de febrero de 1970 a las 5 de la mañana. Me dijo, yo he compuesto un pasillo para ti, pero tengo que pulirle. Entonces una tarde, un día cualquiera, me cantó, ahí me vas a hacer llorar de gana. Qué distinto de los dos, tu vida empieza. Y yo voy ya por la mitad del día. Tú ni siquiera vives todavía. Y yo, ya de vivir, tengo.